Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato de una de nuestras suscriptoras, junto a una tétrica fotografía asociada a su historia, la cual encontrarán hasta el final de este relato. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir produciendo más videos. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Las brujas que visitan mi casa. Buenas noches, Dan. Espero se encuentren muy bien tú y todos los miembros de la comunidad. Yo sigo tu canal desde hace varios meses y hoy por fin me animé a compartir contigo un relato que es muy delicado para mí, porque toca temas muy personales y familiares, y por ello quisiera que mi historia fuera anónima, ya que si bien no quiero involucrar a mi familia en esto, tampoco me gustaría que quedara en el olvido lo que me sucede, porque en este mundo hay gente muy mala, que está dispuesta a todo, con tal de arruinarte la vida. Esta es mi historia. Todo comenzó una mañana común y corriente, después de despedir a mi esposo para que se fuera a trabajar. Eran aproximadamente las 4:45 de la mañana, cuando regresé a mi cama para seguir descansando un poco, pero no duré mucho tiempo durmiendo, porque después de unos cuantos minutos, me despertó de golpe una horrible sensación de tristeza y desesperación en mi pecho. Cuando abrí los ojos, me percaté que toda la casa estaba llena de humo, por lo que me levanté de inmediato para ir corriendo a la cocina y checar si algo se estaba quemando, así como ir a los cuartos de mis hijos para confirmar que estuvieran bien. Pero todo estaba en orden, la estufa no tenía nada encendido y mis hijos estaban durmiendo tranquilamente. Sin embargo, el humo era bastante denso y segundos después comencé a escuchar voces que, extrañamente, parecían que provenían del humo que estaba en la casa. Las voces eran horribles y grotescas, y aunque no entendía nada de lo que decían, sí me hacía sentir mal el escucharlas. Yo no sabía qué hacer con aquella situación, por lo que tomé mi celular y comencé a grabar para tener una evidencia de lo que estaba sucediendo. Y cuando lo hice, poco a poco el humo se desvaneció, así como las voces grotescas que lo acompañaban. Pese a ello, abrí las puertas y las ventanas para cerciorarme que no quedara nada de aquel horrible humo, y después me tomé unos minutos para checar el video que había grabado, pero extrañamente solo se veía la pantalla negra, sin poder notarse o escucharse nada. Esa tarde, cuando regresó mi esposo, le conté todo lo que había pasado, pero él no me creyó, solo me tiró de loca y me pidió que dejara de exagerar las cosas. Pero eso era solo el inicio de mi martirio. En los días siguientes a este primer encuentro, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en mi casa, como una madrugada, cuando tras escuchar una serie de ruidos, me percaté que la mesa de centro y la sala se habían movido solas de su lugar, así como otra mañana, cuando entre la ropa de mi esposo, empecé a ver una serie de frases o palabras, las cuales poco a poco comenzaron a aparecer en toda la casa, desde las paredes hasta el piso. También, un multicontacto que tenía en una de mis paredes, en una ocasión se levantó por sí mismo y de la nada comenzó a moverse y contonearse, como lo hacen las serpientes. Sé que todo esto es difícil de creer, pero en verdad, todo esto pasaba en mi casa durante ese tiempo. En cuanto a las palabras, estas aparecían con una forma brumosa y se hacían notar como si fueran un tipo de grietas, y en general, eran palabras o frases bastante amenazadoras y grotescas, como
Eres la niñera de tu marido. Él no te quiere. Te mandó a matar. Aférrate a tus hijos, porque él no los quiere. Ya sabe que no son de él. Tú estorbas en tu familia. Desapareceremos a tus hijos. Y en la mayoría de los mensajes decía: págame y devuélveme mi casa. Todos estos acontecimientos siempre ocurrían en el transcurso de las 5 a las 7 de la mañana, justo después de que mi esposo se iba a trabajar. Además, el ambiente de la casa también comenzó a cambiar, y con el paso de las semanas se hizo más pesado vivir en ese lugar, ya que en ciertas partes de la casa, como en la cocina, se sentía que el suelo se movía, y mientras estaba haciendo la comida, me comenzaba a marear y me daba un sentimiento de náuseas que no podía controlar. Así pasaron los primeros días con este tipo de experiencias. Mis hijos ya vivían con terror en todo momento, y en mi caso, tenía un sentimiento de impotencia y coraje, porque sentía que era un ataque directo contra mi familia y mi matrimonio, y me sentía sola y desamparada. Así que una noche decidí hablar con mi esposo para contarle todo lo que estaba sucediendo, además de reclamarle por su posible responsabilidad en los hechos, ya que muchos de los mensajes que aparecían hacían referencia a él. Pero cuando le conté, mi esposo se molestó. Me dijo que no le hiciera perder el tiempo con mis tonterías, que eso no podía ser cierto y que seguramente me estaba volviendo loca, que mejor me fuera con una psiquiatra para que me tratara por mis alucinaciones y mis celos. Como se imaginarán, después de esa charla, me sentí aún más sola y sin saber qué hacer, pero por un lado, esperando que quizá él tuviera razón, para al menos tener una respuesta lógica a todo lo que me estaba pasando a mí y a mi familia. Pero unos días después, supe que no estaba loca, ni que era yo la culpable, porque los mensajes que aparecían en la casa comenzaron a cambiar, y ahora me ponían nombres y direcciones de las personas que supuestamente estaban detrás de estos hechos. La dirección, cuando la busqué en internet, pertenecía a una casa en obra negra, ubicada en lo más alto de un cerro. Por las fotos, parecía ser una casa abandonada, pero en los comentarios asociados a la imagen, se decía que ahí hacían trabajos especiales y que no recomendaban acercarse ahí, afirmando que se trataba de un sitio peligroso. Además, los mensajes que aparecían en mi casa también empezaron a revelar el nombre de una mujer, quien afirmaba ser una bruja. Incluso, en una de esas madrugadas en las que ocurrían situaciones paranormales, recibí una llamada telefónica de ella. Apenas contesté, se presentó con el mismo nombre que había aparecido en los mensajes, y después, de forma cínica, se atribuyó todo lo que había pasado en días anteriores. Incluso me describió cada una de las cosas que me sucedían, diciéndome cosas como: no le tengas miedo a la neblina, soy yo, solo voy a visitarte, para verte a ti y a tus hijos, y para ver mi casa, la casa que me vas a devolver. También me dio detalles de la relación que tenían ella y mi marido. Me dijo que habían sido compañeros de trabajo, y que él le gustó mucho desde que lo conoció, pero que ella ya estaba casada con el oscuro, por lo que mejor se lo presentó a su prima, y que ellos se llevaron muy bien desde que lo hizo. Incluso me dijo el nombre de su prima, el cual también había aparecido en los mensajes de la casa, y cuando lo confirmó, sentí que me moría de miedo, porque era el nombre de una de mis vecinas, de quien ya había comenzado a sospechar. Cuando supe todo eso, mi vida se convirtió en un infierno, porque los sucesos paranormales no se detenían, además de que mi esposo era cada vez más frío y esquivo conmigo. Sin embargo, mi mayor preocupación eran mis hijos. Por eso una mañana, tomé un taladro
e hice un agujero para poner una tranca detrás de la puerta y así evitar que alguien se metiera, porque sabía que el peligro lo tenía muy cerca y no sabía de lo que serían capaces de hacer. Pero mi esfuerzo no sirvió de nada, porque durante la noche siempre quitaban la enorme madera, la cual aparecía tirada en la sala de mi casa. Aparte de este tipo de fenómenos paranormales, nuestro hogar también se llenó de cucarachas y otro tipo de insectos, de la noche a la mañana. La verdad, en este punto ya me sentía totalmente desesperada, pensando incluso en las salidas más extremas para mí y mi familia. Pero lamentablemente, todo empeoró aún más, porque comenzaron a ocurrir situaciones más invasivas, por decirlo de alguna manera. Como una mañana, cuando me levanté por la madrugada para ir al baño, y cuando llegué, vi una horrible sombra parada ahí. En los pocos segundos en que la vi, la sombra no se movió ni un solo centímetro, solamente me veía, con su cuello inclinado a la derecha, como si me estuviera amenazando silenciosamente. Esa vez, grité desesperadamente después de verla y me puse a llorar, totalmente desamparada. Mis hijos se levantaron y de inmediato me fueron a abrazar para intentar calmarme, pero mi esposo se molestó y nuevamente me reclamó por estar haciendo escenas o dramas, como él solía llamarles, además de que se enojó bastante porque lo desperté y ya no lo dejé descansar. En otra ocasión, tuve una horrible experiencia cuando me quedé sola en casa. Esa vez, mis hijos se habían ido a casa de mis suegros y mi esposo supuestamente se había ido a trabajar horas extras, por lo que me fui temprano a dormir, en plena depresión. Pero en la madrugada, escuché claramente unos pasos que provenían del cuarto de uno de mis hijos y se acercaban cada vez más, caminando en dirección a mi cama. Yo recuerdo estar media dormida, por lo que pensé que se trataba de mi hijo, quien acostumbraba a irse a dormir con nosotros a mitad de la noche. Incluso sentí cómo se fue recostando en la cama, sintiendo cómo hizo bajar el colchón. Le dije: «Hijo, no hagas ruido y duérmete». Pero cuando lo hice, recordé de inmediato que estaba sola, por lo que me volteé, muerta de miedo, y obviamente no había nadie en mi cama, aunque sí estaban las sábanas desacomodadas y el colchón todavía tenía la forma de una persona en él. Desesperada y temblando por el terror, me levanté y me fui al cuarto de mis hijos. Pero cuando estuve a unos metros de él, pude ver otra sombra, pero en esta ocasión no era totalmente negra, porque se alcanzaban a notar los detalles suficientes para percatarse que se trataba de una persona quemada. Cuando la vi, le grité groserías y me fui corriendo a mi cuarto, donde pasé horas llorando y rezando, pidiéndole a Dios que todo esto se acabara. La siguiente semana comenzó a suceder algo bastante extraño, porque durante la madrugada empezó a llegar un gato al patio de mi casa, el cual nunca había visto y quien tampoco nos había visitado anteriormente. El gato era color café oscuro, se notaba bastante viejo y en su rostro se podía ver que siempre estaba enojado. Cada madrugada llegaba desde el techo y se paraba justo enfrente de la puerta de mi casa, con la mirada fija, sin hacer nada más, y después de unos 15 o 20 minutos se iba maullando, haciendo un sonido que parecía más una tétrica risa que un maullido. También, en las noches, entre las 12 y las 3 de la mañana, llegaban 2 gallinas y un gallo. Igual, caían desde el techo. Una gallina era roja y la otra negra, al igual que el gallo, el cual tenía un cuerpo impresionante,
bastante cuidado y con un enorme tamaño, como los gallos de pelea. Todas las noches, las 3 aves andaban por todo el patio, mirando de un lado a otro y haciendo ruidos que, al igual que el gato, parecían más risas que cacareos. Además de que en estos 3 animales también se podía alcanzar a escuchar un sonido muy delgado y fino, como si estuvieran hablando, susurrando entre sí. Pero mi peor experiencia hasta este momento fue una noche de viernes. En esa ocasión, entre las 12 y las 3, llegaron las gallinas y el gallo, y más tarde, aquel horrible gato, como todas las noches. Pero esa ocasión, cuando el gato brincó hacia el techo para irse, se escuchó como si alguien más pesado se hubiera subido, ya que el ruido fue bastante fuerte, como el de una roca pesada. Y después, aquella cosa comenzó a caminar. Sus pasos eran grandes y pesados, y mientras lo hacía, se escuchaba una horrible risa burlona. Yo estaba muerta de miedo, pegándole al techo con un palo de escoba para que bajara lo que fuera que estuviera caminando ahí. Y en efecto, después de un par de minutos, los pasos se dejaron de escuchar en el techo, pero ahora comenzaron a escucharse dentro de mi casa. Mis hijos llegaron corriendo a mi cuarto, llorando y preguntándome qué era lo que estaba pasando, porque aquella cosa tiraba todo a su camino, mientras se reía y avanzaba por la sala y la cocina. Yo solo tenía un cuchillo en una mano y la escoba en la otra. Le gritaba que se llevara todo lo que quisiera, por si se trataba de un ladrón, pero cuando los pasos llegaron hasta la puerta de mi cuarto, se detuvieron y, extrañamente, no se podía ver nada. Yo me levanté un poco de la cama, asomándome por la puerta, intentando ver algo, pero no había nadie. Solamente había unas huellas de tierra marcadas en toda la casa. Pero instantes después, una respiración, acompañada de carcajadas, comenzaron a escucharse, como si la persona estuviera dentro, pero nosotros no la pudiéramos ver. Yo y mis hijos nos pusimos a rezar mientras llorábamos del miedo. Incluso yo activé la cámara de mi celular para intentar tomar fotografías y grabar, para después podérselas enseñar a mi esposo. Aquel tormento duró solo unos minutos, pero fueron suficientes para dejarnos traumados por toda la vida. Días después, intenté buscar ayuda en todos lados, hasta que una hierbera, que también leía las cartas en el mercado, me dijo que se trataba de una o varias brujas, y que sin ayuda no tenía forma de enfrentarlas. También me dijo que tuviera cuidado, porque había muchos charlatanes que solo iban a querer sacar dinero, y por lo pronto me regaló unas semillas de mostaza, las cuales me dijo que tirara en las esquinas del patio, y en la entrada de mi casa, de los cuartos y en las ventanas, mientras rezaba una oración especial, donde decía que nadie podía entrar en mi hogar, solo la luz, voluntad e intensidad de Dios. Pero justo mientras lo estaba haciendo, se escucharon varios lamentos y maullidos, parecidos a los del gato que nos visitaba todas las madrugadas. En este momento, sé que las semillas de mostaza solo me darán un poco de tiempo, porque por sí solas no tienen la capacidad de alejar totalmente a estas brujas, además de que los problemas con mi esposo no han terminado. Al contrario, han empeorado, y esta situación es cada vez más complicada para mí y para mis hijos. Por lo pronto, es todo lo que tengo por contarles. Espero escribirles otro correo con alguna actualización de lo que esté pasando, pero antes de despedirme, les comparto una fotografía que tomé la noche en que entró aquel ser invisible en mi casa, quien ahora sé que era una de esas brujas. La foto parece estar totalmente en negro, pero les recomiendo poner atención y subir el brillo de su pantalla,
a ver si pueden notar algo. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. Personalmente, deseo de todo corazón que esté bien nuestra suscriptora y que cuando recibamos una nueva actualización de ella, esté llena de buenas noticias, tanto para ella como para su familia. Y recuerden, si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal semejante a esta o a alguna de otro tipo, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál sería el consejo que le darían a nuestra suscriptora para el horrible caso que está viviendo. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un mapache. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito y comentado recientemente en nuestro canal de YouTube, como Margarita Cruz Montiel, Proceso Espiritual, Víctor Arreola, Café Time y Gameplays, Abrael Almazán, Ahmed Blanco, Jacqueline Montes, Osvaldo Silva Servín, Jack y Barbie, y finalmente a María de los Ángeles Villanueva y Nayeli Ríos, quienes siempre apoyan al canal incondicionalmente desde el principio. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.